Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en esta segunda charla del ciclo de charlas sobre gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En la charla de hoy será enfocada en los estándares internacionales y desafíos locales en la gestión integral de los RAE. A continuación, voy a permitirme leerles la agenda. Al inicio vamos a tener unas palabras por el señor Pablo Hernández de ACEGIRE. Él estará dando una bienvenida y presentación del tema y también estará presentando a la invitada que tenemos el día de hoy. Luego vamos a tener a nuestra invitada, Joana Rosales, de SERI. Ella nos estará exponiendo sobre estándares internacionales y desafíos locales en la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y presentará el caso de la norma R2. Luego tendremos a la señora Victoria Rudín de ACPESA, quien estará liderando un espacio para consultas y comentarios. Luego, para el cierre, tendremos a doña Olga Segura del Ministerio de Salud, quien se encargará del cierre de la sesión y recordatorio de las siguientes charlas que tenemos en agenda. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a don Pablo Hernández para que nos dé sus palabras de introducción. Adelante, don Pablo. Muchas gracias, Gustavo. Nuevamente darle la bienvenida a todas y todos. Qué grato placer poder presentar a nuestra expositora del día de hoy. Comentarles primero que nada sobre el tema estándares internacionales y desafíos locales en la gestión integral de los RAE. Cuando estábamos un poco deliberando acerca de, al seno del CEGIRE, deliberando un poco de los temas que íbamos a presentar en este ciclo de charlas de este año, este tema nos pareció, primero que nada, muy actual en el sentido de que los diferentes países, particularmente los países latinoamericanos, pues enfrentamos de alguna manera retos muy similares. Entonces, la estandarización de prácticas de cómo llevamos a cabo esa gestión, particularmente de los RAE, es importantísima, de manera tal que podamos comparar manzanas con manzanas y así, pues, aprender mejores prácticas y poderlas poner en práctica, sea en Ecuador, sea en Brasil, sea en Colombia, sea en Costa Rica, sea en Chile, sea en Argentina. En ese sentido, la estandarización de esas prácticas, cómo las llevemos a cabo, no solo de la gestión puramente, sino hacia dónde vamos, particularmente la economía circular, pues es lo que nos convoca el día de hoy. Queremos estar a la par de los mejores siempre. Entonces, para nosotros en Costa Rica, pues que siempre estamos con sed de aprender de cómo mejoramos lo que hacemos acá. Y pues bienvenidos y bienvenidas a aquellas personas que también nos se unen desde otros países. El interés no es solo local, el interés es internacional. Y de ahí el tema tan importante del día de hoy. Tenemos el privilegio de contar con la señora Joana Rosales, eh, con quien hemos compartido en el CEGIRE ya en varias ocasiones, y le extendimos la invitación y Joana, pues a quien agradecemos muy, muy vehementemente el que haya aceptado esta invitación a compartir su conocimiento el día de hoy. Joana es una emprendedora social, ambientalista, entusiasta de la colaboración. Como ingeniera ambiental especializada en gestión de residuos sólidos y economía circular, con especial enfoque en la gestión de residuos eléctricos y electrónicos, cuenta con una amplia experiencia en la legislación local e internacional en la materia, así como en gestión empresarial y de proyectos. Joana cree firmemente en el poder de la colaboración y trabaja incansablemente para fomentar alianzas y sinergias
entre los diversos actores. Actualmente se desempeña como embajadora para Latinoamérica de CERI, organización sin fines de lucro que impulsa la gestión responsable y sostenible de los RAE en el mundo. Nuevamente, Joana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Y sin más, pues le cedo la palabra para que sea usted quien tome la batuta el día de hoy. Muchísimas gracias. Adelante, Joana, por favor. Gracias mil, Pablo. Me encantó un montón de la introducción que hiciste respecto de los estándares internacionales, el hecho de que se hagan las cosas de la misma manera y poder comparar peras con peras. Me encantó esa analogía, así que me la voy a robar de una vez, ya te lo digo. Y bueno, les agradezco a todos por el espacio primero, a Segire por el espacio y a todos por estar acá. Regálenme un segundo que estoy tratando de compartir mi pantalla para arrancar ahora. Ahí creo que ya todos pueden ver la pantalla. Perfecto. Y bueno, voy a arrancar contándoles qué es SERI. SERI, básicamente la misión que tenemos es promover y fomentar el uso sostenible, el reuso y el reciclaje de electrónicos a nivel mundial. SERI promueve y crea toma de conciencia en cuanto a la electrónica sostenible, pero no es un ente certificador como tal. SERI es una organización sin fines de lucro que desarrolla y es propietaria del estándar de certificación R2 de reciclaje y reuso responsable de electrónicos. Y esta es un poco la misión que tenemos ahora en Latinoamérica, esta toma de conciencia respecto a las mejores prácticas en cuanto a electrónica sostenible. Al final, lo que promovemos es un tema que va más allá de simplemente el reciclaje. Muchas veces se hace la relación de que la R2 es netamente un tema de reciclaje, pero en realidad hablamos de todo, desde el diseño modular, la extensión de vida útil a través de reuso y de refurbish, el tema de reparación y mantenimiento, reciclaje y recuperación de materiales, obviamente, y así promover modelos de negocios circulares en el área de IT. A nivel Joana, mundial, disculpa, Joana, ¿podrías poner la pantalla completa del PDF para verlo la mejor? pantalla Es completa el del lado derecho, PDF. el tercer icono de abajo para arriba, al lado derecho, en el lado inferior derecho. Ok, perdón un segundo. Este, Ahí, abajo. Ujú. esto nunca he hecho, ¿eh? Full screen mode. Full screen. Ajá. Ah, súper. Ah, Perfecto, gracias. gracias. Bueno, em, a nivel mundial, siempre tenemos en todos los mercados recicladores, refurbishers, servicios técnicos y operadores de RAE que afirman ser responsables y cumplir con las normas. Esto tenemos en todos nuestros países. Sin embargo, en la práctica, no todos cumplen con temas de protección ambiental, de protección de datos personales y de protección de marca. Y creo que es aquí donde entra SERI, los estándares de certificación en general para saber cómo sabemos quiénes realmente están teniendo y cumpliendo las mejores prácticas. Entonces, los estándares internacionales, al final, externamente, para otros stakeholders, para otros actores, tienen algunos beneficios y el principal, creo yo, es el hecho de que crean confianza para los clientes, para los consumidores e inclusive para autoridades en cuanto a que las empresas que tienen una certificación internacional, cualquiera sea esta, están siendo auditadas por una tercera parte y finalmente sabemos que de alguna manera están cumpliendo con estrictos requisitos del estándar, pero también con todas las normativas locales. Y creo que eso es un poco el valor que genera una certificación internacional. En cuanto a estándares internacionales de electrónica sostenible, la R2 es solo uno de los estándares que existen. Acá tenemos 4 estándares que al final no son más que documentos técnicos que nos dan reglas, directrices y pautas de cómo deben realizarse las cosas de una manera consistente. Y el tema de consistencia y garantizar las actividades creo que es la parte importante de qué es un estándar internacional. Además de un estándar de electrónica circular, también existen a nivel global varios estándares de seguridad de datos, porque esa es una cosa muy particular que tienen los electrónicos, el hecho de que pueden almacenar data y que normalmente cuando los echamos a la basura todavía tienen data contenida. Entonces, tenemos acá la NIST.
que tiene directrices para desinfección de datos, la ISO 27001, que es de gestión de seguridad de información, además de todos los reglamentos de ley de protección de datos personales que ahora ya tenemos en todos nuestros países y otros. Es decir, estándares internacionales de cómo hacer las actividades existen muchos y muy técnicos y muy específicos además. Ya cuando estamos hablando casa adentro para las empresas certificadas, ¿cuáles son los beneficios de estos estándares en general? El primero es consistencia, es garantizar que las cosas están hechas siempre de la misma manera. La otra es un tema de cumplimiento, porque normalmente todos los estándares obligan a las organizaciones a cumplir con todo el marco regulatorio local, internacional y las regulaciones específicas de cada sector. El tema de mejora continua, que para mí es súper importante, especialmente con estándares que son muy específicos, como la R2, porque es un requisito obligatorio el poder identificar áreas de mejora y realizar todo el tiempo mejoras sistemáticas. Y finalmente, el tema de capacitación. Es mucho más fácil el entrenamiento y la capacitación a personal interno, pero también a personal externo, cuando tenemos instrucciones claras y consistentes. Entonces, estos son algunos de los beneficios operativos también de los estándares. ¿Cómo se desarrolla un estándar, específicamente el estándar R2? Nace en el 2005 como un grupo de trabajo de la EPA de Estados Unidos, cuando estaban tratando de sentarse a crear las guías técnicas de cómo se debe hacer el reciclaje responsable de residuos electrónicos. A partir de eso, ahora ya llevamos en el 2024 por la versión número 3 del estándar R2. El grupo de trabajo que se creó en ese momento en EPA ahora se convirtió en lo que se llama el comité, el TAC, el Comité Técnico Asesor, y SERI salió afuera de la EPA y ahora es una organización sin fines de lucro independiente que sigue actualizando la norma. Y eso creo que es muy importante, especialmente en una industria que cambia tanto como el de la tecnología. El seguir actualizando la norma es un trabajo muy importante para que vaya a la par del avance tecnológico, pero también a la par de todos los cambios normativos que existen a nivel global. ¿Qué es la R2? La R2 no es solo un estándar de seguridad de datos, tampoco es solo un estándar ambiental y tampoco es solamente un estándar de salud y seguridad laboral. La R2 es un estándar de sostenibilidad electrónica, lo que quiere decir que incluye todos los requisitos de todas estas otros tipos de certificación. Además de cosas especializadas como la trazabilidad, que es súper importante, ya les voy a contar de qué se trata, y el cumplimiento legal. Entonces, cuando escogemos una planta certificada R2, sabemos que están cumpliendo con todos estos requisitos de todas estas temáticas. ¿Quiénes pueden certificarse R2? Principalmente operadores/recicladores de residuos electrónicos, quienes realizan reparación y reacondicionamiento de equipos electrónicos, quienes hacen la recuperación de los materiales también, de los distintos materiales que se obtienen a partir de la destrucción de los RAE, servicios técnicos, brokers y en la actualidad también empresas que trabajan con paneles solares, tanto en reuso como en reciclaje. Ahora sí ya vamos a entrar a cuáles son las mejores prácticas que hemos identificado en gestión sostenible y circular de electrónicos. La R2 tiene algunos componentes que les llamamos los requisitos principales y luego también los requisitos adicionales. Dentro de los requisitos principales me voy a enfocar en estos tres que creo que son bastante interesantes, pero que además normalmente no están en las normativas de ningún país. Y eso hace entonces que el R2 venga a ser complementaria a la normativa de los países e inclusive a poner un poquito más de requisitos en ciertos componentes que son relevantes para electrónicos. La primera parte que les contaba, que es el tema de trazabilidad. La R2, más allá de fijarse en temas de metas de recolección y de dónde vienen las cosas, trabaja mucho en la identificación de los residuos y sobre todo cómo se procesan los residuos internamente. Existen flujos controlados de residuos, inclusive aquellos que no llegan directamente a la planta. Es decir, si es que los recolecto y directamente van para un procesador final, por ejemplo, inclusive en esos casos, la planta R2 debe tener control sobre ese tipo de residuos. Entonces es un tema de saber clasificar, identificar muy bien los ingresos, pero luego
tiene muchísimo control y nos exige mucho control en cuanto a gestión de inventario. Y esto es bueno para los operadores, para quienes certifican, porque nos enseña a tener control de cómo nuestro inventario se mueve, de cómo se almacena, de cómo se gestiona, identifica y demás. Entonces, la idea es controlar la acumulación, porque en el caso de residuos electrónicos tenemos fracciones negativas que no podemos dejar que se acumulen mucho porque puede llegar a ser un pasivo ambiental importante. El cumplir con las normativas legales en cuanto a los tiempos máximos de almacenamiento, no sobrepasar estos límites y sobre todo tener un balance de masas claro de qué entra, en qué se destruye y a dónde van todos esos materiales. Y esa es la otra parte. El egreso de materiales, residuos y equipos. Una descripción muy clara de qué es lo que tenemos como productos, a dónde van a ir y cómo se van a procesar posteriormente. Una de las cosas importantes del R2, a diferencia de las normativas locales, es que no solo se enfoca desde dónde vienen los residuos y qué pasa dentro de las plantas, sino que dentro de la concepción del R2, la responsabilidad de un operador RAE, de un reciclador, no termina cuando las cosas salen de mi planta. Continúan después con la trazabilidad de saber dónde van, qué empresa las va a tener, cómo las va a procesar, qué va a pasar con esos residuos. Y eso creo que es un complemento importante en el tema de trazabilidad. Luego está el tema de seguridad de datos. La R2 nos exige tener un plan de saneamiento de datos que inclusive a veces es una ayuda para los generadores, para nuestros clientes, pues les enseñamos un poco de un tema que nadie lo tiene muy mapeado, el tema de que cuando los equipos dejan de funcionar todavía tienen información ahí. Entonces tenemos que tener muy claro qué tipos de dispositivos recibimos y cuáles van a ser los métodos de sanitización y destrucción que vamos a utilizar en esos equipos. Esto es particularmente importante ahora con todas las cosas que son IoT, que están conectadas a Internet. Cualquier televisión y hasta refrigeradoras están conectadas a cuentas de correo electrónico, a cuentas de pago y demás. Entonces, es cada vez más importante el hecho de poder identificar bien este tipo de información y cómo la destruimos. Y obviamente necesitamos tener y poder reportar la trazabilidad de qué es lo que se ha hecho con estos dispositivos. Adicionalmente, obviamente también hay un tema de gestión, más que nada de cuidado de este tipo de inventario, el proteger los equipos y dispositivos que contengan datos. Tienen que tener un control un poco más específico para evitar que hayan fugas de información, el restringir el acceso a áreas de saneamiento de datos y el asignar un representante de protección de datos que esté pendiente de todas estas actividades dentro de la organización. Finalmente, nos exige obviamente también que tengamos muy bien definidos cuáles son los métodos físicos y lógicos de destrucción de data, asegurar que sea una destrucción irreversible de data y que también no sean recuperables por ningún medio. En el caso de la cadena de reciclaje, que es del anexo A, todas las plantas de R2, sea cualquiera el modelo de negocio que realicen, están obligadas a cumplir con cadena de reciclaje. Si yo abro las puertas de mi planta y entrego cualquier tipo de material a alguien más, tengo que cumplir con esto. La primera parte es calificar a los proveedores. Entonces tengo un proceso definido de cómo voy a seleccionar a la empresa que va a procesar mis materiales. ¿Cómo selecciono a la empresa que va a hacer el reciclaje de los metales? ¿Cómo selecciono a la empresa que va a hacer el reciclaje del plástico? Y el de la destrucción de los materiales peligrosos y la de la refinación de los circuitos electrónicos. Es decir, hay que tener un proceso muy claro de cómo calificamos y que estas empresas también cumplan con algunos de los puntos del R2 en cuanto a seguridad, salud y ambiente. Debemos asegurarnos de tener controles y monitoreos para verificar que estos proveedores nuestros que estamos seleccionando estén siempre haciendo las cosas bien y cumpliendo con nuestras políticas y normativas. Y luego además, una vez al año, no es solo un proceso de calificación, pero al menos una vez al año, tenemos que hacer una auditoría de estos proveedores para saber si es que siguen cumpliendo con las normas, si es que aún sus permisos están vigentes, si todavía tienen la infraestructura, la maquinaria y los procesos para hacer lo que dijeron que iban a hacer y de qué manera realmente están procesando los materiales que estamos entregando. Entonces, para mí, esta es de las cosas más valiosas que pueden tener las certificaciones
y especialmente el R2, tanto casa adentro para quien certifica, pero sobre todo para otros actores como entes reguladores, entidades de seguimiento, que pueden tener la certeza de que todo esto está siendo auditado y certificado por una tercera parte. Vamos a pasar ahora con cuáles son las tendencias regionales en electrónica circular, lo que hemos visto. En la región, bueno, Latinoamérica casi que lleva el tema de reuso en la sangre. Es algo que lo hemos hecho naturalmente durante muchísimo tiempo, pero siempre ha respondido a razones económicas, porque los equipos de reuso, los equipos de segunda mano, son más asequibles, más fáciles de comprar que tal vez los equipos nuevos. Sin embargo, en la actualidad existen muchos startups que están renovando este modelo de negocio de reuso y ahora los estamos viendo como productos sostenibles, como productos que tienen una huella de carbono más pequeña y demás. El reuso también se está planteando mucho como una solución a un mercado más formal y legal, sobre todo de electrónicos, que en nuestra región es un tema importante. Y vemos que la servitización se está poniendo de moda y se está renovando como una solución sostenible también, no solo como una decisión financiera de CAPEX-OPEX, sino como una solución sostenible. Hemos visto también a lo largo de la región que se están creando capacidades interesantes para el procesamiento final de ciertas fracciones. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de Midas en Chile y de hecho Fortec en Costa Rica también, que pueden hacer ya la fundición y extracción de ciertos metales. En el caso de Costa Rica, el procesamiento y la extracción de metales de las baterías de autos híbridos y eléctricos. En Brasil también la concentración de metales preciosos. En Brasil tenemos un proceso bastante interesante de plástico de poliestireno reciclado de refrigeradoras viejas a refrigeradoras nuevas, o sea, un tema ya circular de este tipo de plástico, soluciones de concreto y soluciones de construcción a base de los plásticos de electrónicos que son bastante complejos, de hecho, que vemos que está muy de moda y no creo que sea solo en la región, sino a nivel mundial, las baterías de autos híbridos. Hay muchos startups en la actualidad trabajando ya en el repropósito y reuso de baterías de autos híbridos a soluciones más simples, más sencillas, más pequeñas. Empresas que están recuperando metales, pero también empresas que tienen soluciones de software de trazabilidad a manera de un product passport para baterías. Y sin embargo, igual, en nuestra región todavía hay desafíos interesantes que revisar, que son, como decía Pablo, son comunes a toda la región. Lo que vemos es que de a poquito la región está madurando dentro de su modelo de cómo la industria de IT y la industria de gestión de residuos electrónicos va avanzando. Entonces estamos pasando de yo no quiero gastar plata en nada a quiero hacer plata a partir de los electrónicos. Allá las organizaciones se están empezando a fijar en cosas como la protección legal, el cumplimiento legal de los recicladores de electrónicos, que se proteja mi marca cuando yo entrego mis residuos electrónicos a un reciclador y llegar a un tema de sostenibilidad más real, o sea, dejar un poco del tema muy transaccional a algo más sostenible y circular. Y aquí hemos identificado algunas oportunidades en la región. Primero, los hubs regionales especializados, y a mí siempre me ha gustado hablar de esto porque la circularidad y en general la gestión de residuos electrónicos es bastante compleja y es muy poco probable que cada país cuente con toda la infraestructura para procesar todas las fracciones que vienen de los electrónicos. Y es ahí donde los hubs regionales me parecen una muy buena solución para tomar este desafío de una manera regional en lugar de país por país. Obviamente esto viene de la mano con el poder flexibilizar los movimientos transfronterizos de fracciones entre nuestros países, obviamente sin perder control, pero sí es muy importante el que se permita y sea más flexible. Aquí viene el tema de estandarización, organización y tecnificación, porque es una industria naciente. Las normativas ambientales, las normativas REP, las normativas de economía circular son nuevas, apenas están saliendo. Entonces es una muy buena oportunidad para que la industria, a diferencia de lo que ha pasado en otras regiones, nazca de una manera estandarizada, organizada y tecnificada. Y cuando hablo de tecnificación, no necesariamente quiere decir un montón de máquinas súper grandes, sino de hacer las cosas con un proceso. Aumentar, tenemos el deber moral de aumentar las tasas regionales de recolección y de tratamiento formal de residuos electrónicos,
que no llegan más atrás, más allá del 3% en la actualidad a nivel promedio en la región. El crear demanda para los materiales reciclados y para las buenas prácticas ambientales a través de compras públicas sostenibles. Y es que en nuestros mercados, a menos que el gobierno, que normalmente es el mayor comprador y consumidor de absolutamente todo en los países, sea quien empiece a generar este cambio a través de compras públicas sostenibles, pueden existir muchos buenos recicladores, una muy buena cantidad de materiales reciclados siendo recuperados, pero no tenemos un mercado donde colocarlos. Y estas mejores prácticas no están siendo premiadas por todo lo que están haciendo. Entonces, es muy importante que se utilice este mecanismo para ir fomentando eso. La regulación del mercado de reuso es importante también porque está ahí y existe, pero al menos de que tenga un poco de regulación y tal vez de estandarización, para que genere confianza en los consumidores en cuanto a que los equipos de reuso son de buena calidad. La economía circular como un propósito regional, impulsado por las economías más industrializadas, porque nuevamente el tema de economía circular a nivel ciudad, a nivel país, es bastante complejo. La circularidad solo puede llegar hasta cierto punto de industrialización de cada país, entonces tiene cierto límite, pero si lo tomamos como un ejercicio regional y aprovechando de potencias de producción como México, como Brasil, como Argentina, creo que tiene mucho, cobra mucho más sentido. Y finalmente, el reuso y repropósito de baterías de autos híbridos y eléctricos, porque nos sirve a toda la región como en este camino hacia la transición energética. Muchísimas gracias. ¿Dónde estoy? Muchísimas gracias, Joana. Muy, muy interesante. Eh, Vamos a abrir entonces un periodo de preguntas. No, en el chat no he visto que hayan planteado ninguna pregunta, entonces pueden hacerla de viva voz, encendiendo la cámara y el micrófono. Yo creo que voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Bueno, yo tenía varias preguntas, Joana. Voy a Claro, Victoria. aprovechar. Entonces, eh, yo tenía entendido, digamos, que el costo de certificarte con R2 es muy costoso. Entonces, quería que me comentara sobre eso, digamos, si es accesible o no es accesible para todas las empresas. Em, los costos de certificación son los mismos que para cualquier otra certificación cuando estamos hablando de el costo de que venga un auditor y haga todo el proceso. Creo que normalmente se tiene esta idea de que una R2 es para empresas grandes que ya tienen un montón de procesos y que están muy tecnificadas, pero en realidad es lo contrario. Mientras más chiquitas, más pequeño es el equipo, los procesos son más fáciles de controlar, mucho más fácil es de certificar no solo R2, sino cualquier otra certificación. De hecho, una ISO 14001 es mucho más fácil de implementar en una empresa de 10 empleados que en una de 300. Entonces, una de los, creo que sí, las diferencias que tiene la R2 más allá de costos es que sí nos obliga a tener a implementar ciertos procesos que tal vez no están previstos en ninguna normativa local. Y esa es la parte más dolorosa, tal vez, porque es como, pero yo ya estoy cumpliendo con todo lo que me pide el gobierno, ¿por qué tengo que hacer más cosas que eso? Y ahí, por ejemplo, tenemos la obtención de pólizas de seguro, por ejemplo, pólizas de seguro para planes de cierre, para asegurar que exista cierto dinero que en caso de que las fracciones negativas estén acumuladas, puedan ser enviadas para tratamiento, por ejemplo, y que no queden simplemente botadas. O ciertos monitoreos que van un poco más allá de lo que la normativa ambiental pide, pero que son absolutamente necesarios, como por ejemplo monitoreos de plomo y mercurio en la sangre de los colaboradores que hacen desensamble, por ejemplo, y trabajan con monitores, pantallas y demás. Son necesarios, no están previstos en las normativas locales, pero al estar manejando este tipo de residuos es importante que se hagan. Entonces, esos creo que son como las cosas más complejas que presenta la R2, más allá que de costosas. Gracias, Joana. Hay dos consultas.
Dice María Gabriela Vázquez, ¿existe formación para el conocimiento de la actualización de la norma R2? Sí, claro que sí. De hecho, la R2, a diferencia de las ISOs, tenemos un montón de información en nuestro Knowledge Base. Es información gratuita. Hay desde videos instructivos, tutoriales, podcasts, guías técnicas de cómo realizar cada una de las actividades y de cada uno de los capítulos de R2. Además, tenemos dos formaciones oficiales. La primera que es la introducción a la R2 que hacemos en español una vez al mes. Y la otra es el curso de auditor R2, para quien quiere profundizar mucho más en cómo funciona la norma, que lo hacemos 2 veces al año en español. Carmen Lidia Monge dice, una consulta. Laboro en un laboratorio de control de calidad con análisis químico. ¿Tienen alguna referencia sobre el tratamiento de reactivos químicos para saber si tienen alguna lista de descarte o disposición final por categoría? No, porque la norma R2 está especializada en residuos eléctricos y electrónicos y dentro de esos, de hecho, todo lo que son electrónica TICs. Entonces, hasta ahí va un poco nuestro alcance. Bueno, María Gabriela, que había hecho la pregunta anterior, dice que si puedes compartir los enlaces de todo lo que comentabas. Ah, sí, ok, Sí, listo. Ahora los busco. ok. Olga Segura consulta, ¿qué requerimientos tiene que tener una empresa para optar por la certificación R2? Bueno, dentro de eso son como 10 requisitos que tiene la norma, que la pueden descargar en español, es gratuita. Y pues esos serían todos los requisitos técnicos. Uno de esos requisitos que me parece el más importante para compartir es que las plantas que quieran certificarse R2 primero deben tener una ISO 14000 y una ISO 45000 certificada. A partir de eso, la R2 viene encima como a complementar estas otras dos normas, pero todo el resto de requisitos pues están escritos en la norma. Hania Tiel pregunta, en Costa Rica, ¿cómo apoya estos temas el gobierno? Creo que no es para vos la pregunta. ¿Cuál es el ministerio rector de estos temas y si hay reglamentos vigentes en estos temas? Creo que la pregunta más bien sería como para Olga, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Ania, por la pregunta. En el caso de todos los temas de gestión integral de residuos y todo lo que es la reglamentación, la del Ministerio de Salud, sin embargo, aquí hay coadyuvancia con otros ministerios. Nosotros solos no logramos establecer todo y por eso nos vas a ver que tenemos muchas alianzas con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda y con otros ministerios más. O sea, una sola entidad no lo lograría. En el caso de las certificaciones como la R2, que son privadas, o sea, son ejecutadas por entes privados, quien realmente opta, por eso yo preguntaba hace un momentito cuáles son los requerimientos para que una empresa opte por un R2, por una certificación R2, porque como comentaba doña Victoria también ahora en el contexto inicial de su pregunta, los costos de una auditoría para una certificación son altos, no son bastante cómodos o bajos, sino que son altos. Las empresas tienen que estar totalmente seguras de que se van a acreditar o se van a certificar, porque si no, no tendría lógica hacer toda la inversión. Entonces, en ese caso, las certificaciones privadas, digamos que ya vienen a nivel internacional, el ministerio las avala en el sentido de que les da mayor credibilidad a estas organizaciones en Costa Rica. Sin embargo, no son competencias del ministerio, son competencias internacionales. Como Joana lo estaba comentando, ella representa una organización que promueve que las empresas que tienen que ver con gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se certifiquen con esta certificación, con la R2. Sí, ¿qué le toca en el caso de nosotros? Bueno, agradecer que en estas estandarizaciones, con los diferentes parámetros que se colocan, algunos coinciden con la normativa del país, de reglamentos básicos que tienen que cumplir las empresas, pero también van más allá. Piden un
un poco más allá, son más exigentes para la hora de que las empresas tienen que exportar o tienen que hacer otras gestiones a nivel de desensamblaje, etcétera. Entonces, son como complementarias a las que tenemos en el país. Actualmente en Costa Rica estamos actualizando el reglamento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, donde ya en este reglamento, inclusive hace rato venimos anunciando, y ya lo saben los gestores autorizados y las unidades de cumplimiento, vienen metas de cumplimiento por tipo o por categoría de residuo de aparato eléctrico y electrónico. Y cuando esto salga publicado y ya, bueno, está avalado y demás, pues esto va a generar que muchas empresas tengan que tal vez optar por estas certificaciones internacionales para demostrar que están dando un paso más allá de lo que la normativa nacional está solicitando. Entonces, es sumamente importante, bueno, que todos sepamos esto y que también inclusive ahorita me voy a aprovechar, ya están haciendo otra pregunta, doña Victoria, pero voy a aprovecharme para preguntarle a Giovanna que nos cuente aquí qué empresas en Costa Rica están certificadas con R2. Gracias. Bueno, ahora voy a ver, acá estaba en la página. En la página que les compartí igual hay una sección que dice encontrar una planta R2 y ahí filtramos por país. Yo creo que en Costa Rica sí tenemos un par. Veamos. Costa Rica. Sí. En Costa Rica tenemos a GIP, a Quantum, Techcom Wireless y Brightpoint, Costa Rica, de Ingram Micro. Tres. Lo que sí hay que, perdón, GIP no, está expirado. Lo que sí hay que ver es, claro, para qué procesos están certificados, porque tal vez están certificados para el tema de reuso más no de reciclaje, a excepción de Quantum, que yo creo que Quantum sí tiene los dos. Pero sí, en la página web igual las pueden revisar. De, Gracias. de, de hecho, la primera fue GIP, que luego se transformó en Quantum. En Quantum, ok. Sí, sí, así es, por eso te aparece 2 veces. Ah, ok. Eh, bueno, esa era la pregunta, ¿verdad? Ya la respondiste, de hecho. Joana, vos no sé si viene al caso, pero mencionabas como una posibilidad, digamos, de trabajo los hubs regionales. No sé si puedes referirte, digamos, a ejemplos de hubs regionales que estén operando, eh, si son exitosos o no, o en qué proceso están, un poco. Pues la idea sería crearlos. Lastimosamente no existen aún. De hecho, Fortec está tratando de crear uno con el tema de baterías de litio en Costa Rica. Y por eso les mostraba las capacidades que existen regionales, porque en esas capacidades es donde se podrían crear estos hubs. Sin embargo, hay temas logísticos y sobre todo temas de normativas legales que a veces hacen complejo el movimiento de las fracciones o los residuos dentro de nuestros países. De muchos de nosotros, de hecho, tenemos prohibido el movimiento o la importación de residuos peligrosos, materiales peligrosos y demás cosas. Entonces, a menos que haya una suerte de flexibilización, el entender qué es un residuo versus qué es un material para luego, para procesamiento, y que se tenga cierta flexibilidad sin perder el control, pues esta idea de hubs tal vez todavía no es muy factible, pero es algo que yo veo que definitivamente se va a empezar a trabajar de una manera más regional, el hecho de tener soluciones a escala considerable, pero que el volumen realmente sea regional, no por cada uno de nuestros países. Otro de los ejemplos de eso que necesita con urgencia una solución es el plástico, por ejemplo. O sea, el plástico sigue siendo un problema en todos nuestros países y entonces el poder tener una planta realmente de compounding y reciclaje de plástico tendría que ser casi que un ejercicio regional, porque a nivel país, por temas de volúmenes, no funciona. Eh, Hay una nueva pregunta, pero creo que sigue siendo para hoy. Es Ese para Olga, sí. nuevo, sí, ese nuevo reglamento de RAE ya contempla la exportación responsable o la sigue prohibiendo. Olga.
Ajá. Me disculpo, es que estoy en otra computadora, entonces mientras abro todo esto, un proceso ahí que no entiendo. Les comento que, bueno, cuando se hace un reglamento para la gestión integral caso de aparatos de eléctricos y electrónicos, se contemplan todas las fases o las etapas de la gestión, como indicamos, desde la recolección, el reciclaje, la reutilización y, por supuesto, la exportación. En el caso de la exportación, se contempla y se tiene muy amarrado todo lo que está establecido en el reglamento con lo que se dicta con el convenio Basilea, con el convenio de Estocolmo y con otros convenios que están relacionados. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque Costa Rica no puede, por ejemplo, y de hecho ahora que Johanna hablaba de la situación de baterías de litio, Costa Rica es el único país en toda Centroamérica y bueno, prácticamente podríamos decir que Latinoamérica, porque la planta de México y la planta de Chile están cerradas, las de baterías de litio, de tratamiento de baterías de litio, este, en las cuales tenemos una planta de baterías de litio que está tratando las baterías. Entonces, para exportar este tipo de residuo o para traerlo de otros países hacia Costa Rica para tratarlos, hay que hacer todo un procedimiento que, si bien es cierto, ahorita no estaba regulado porque no estaban catalogados como peligrosos. Se pueden hacer excepciones, pero eso es toda una gestión que se hace directamente de la empresa con el Ministerio de Salud. Hacen la consulta, se hace un estudio y se valora si realmente para el país, ¿verdad? No es para el servicio de la empresa, es para el país, el asunto es rentable o no. De hecho, tenemos a países como Nicaragua, El Salvador, toda Centroamérica, que prácticamente están deseosos de que les abramos la frontera para entrar todas las baterías que tienen de litio, ¿verdad? Ahí. Y uno de los conversatorios que tendremos en esta semana, en este mes, disculpen, creo que es el último que vamos a tener, el 2, más bien no es en octubre, es en noviembre, el 2 de noviembre, es sobre la gestión de las baterías de litio, el reglamento que nos la está cubriendo en este momento, pero también todo el proceso que le ha llevado a Fortec generar esta planta donde toda su expertise ya es exportable a otros países y donde ellos más bien están exportando su planta a otros países de Latinoamérica y de Estados Unidos. Entonces, por supuesto, ningún reglamento puede estar tampoco aislado. Tenemos que tener todo el contexto de convenios existentes a nivel mundial e internacional, ¿verdad? Y nadie podría en la buena teoría y práctica, generar una exportación de un residuo de aparato eléctrico y electrónico si no está autorizado para hacerlo, ¿verdad? Por eso es que también tenemos el listado de gestores autorizados y también tenemos el listado de unidades de cumplimiento. Entonces, por ahí es donde, si usted tiene alguna duda de que alguien está haciendo una función para la cual no está autorizado, pues también se genere la denuncia respectiva para que podamos tomar las acciones del caso si fuera necesario, ¿verdad? Muchas gracias por la pregunta. No tengo más preguntas en el chat, Joana. Yo quería hacer la última pregunta y disculpa que me abuse, pero bueno, es una oportunidad tenerte aquí con todo el conocimiento que tenés. Con gusto. El R2 también certifica plantas o empresas dedicadas al refurbish, ¿verdad? Sí, No sí. sé si, porque eso es como una tendencia, bueno, en Europa hace muchos años que se viene dando, pero en América Latina no sé si hay, digamos, una orientación del surgimiento de empresas o fortalecimiento de empresas en esta línea. Sí, de hecho, cuando hablamos de electrónica circular y electrónica sostenible, que es de lo que se trata, la R2, incluye el tema de extensión de vida, ya sea por refurbish, reparación, mantenimiento y demás. Entonces, cualquier empresa que se dedique a cualquiera de estas áreas de extensión de vida, mantenimiento y demás, puede certificar R2. En la región, en realidad, en la práctica, existen más empresas certificadas R2 en el área de refurbish, reparación y mantenimiento que en reciclaje. Entonces, quiere decir que sí, existe un mercado grande para esto en Latinoamérica y al estar certificados quiere decir que ya están, digamos, más tecnificados que un servicio técnico chiquitito, que es lo que normalmente pensamos. Ya son empresas muy grandes en realidad, que hacen, inclusive muchas de ellas son representantes de las marcas
para el trabajo de refurbish de los equipos. Entonces ya es un servicio y un modelo de negocio bastante más industrializado y tecnificado que realiza procesos de refurbish en toda la región y que no necesariamente esos equipos luego vuelven al mercado de segunda mano simple, sino existen otros canales de distribución más organizados para estos equipos de refurbish. Pero sí es una tendencia que se está dando en la región definitivamente. Muy bien. Tenemos una pregunta de Alex Montoya que dice, ¿qué vigencia tiene una certificación R2? El ciclo de certificación es igual que el de las ISO, es decir, son 3 años. El primer año que es auditoría completa y 2 años de auditoría de seguimiento, creo que se llama. Pero sí, está como uno de los requerimientos son tener las dos ISO. Lo que se hace el R2 es como juntarse a ese ciclo de certificación. No sé si hay más preguntas de las personas participantes. No dejaríamos aquí. Muchísimas gracias, Joana, por toda la Muchas información que nos has gracias. brindado y el tiempo. Muchísimas gracias también a todos. Y nada, que tengan muy buenos días. Gustavo, ¿continúas? A todos y todas, le doy la palabra a doña Olga para las palabras de cierre. Sí, reiterarte, Joana, nuestro agradecimiento en nombre del Comité Ejecutivo de Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de Costa Rica. Agradecerle a los participantes porque creo que muchos de ellos también han hecho el esfuerzo de estar no solo de Costa Rica, sino de otros países. Así que muchísimas gracias. Yo creo que hablar de estos temas que a veces creemos entender y tal vez cuando ya nos lo explica alguien que realmente lleva el día a día, nos queda todavía mucho más contexto para poder entender mejor. Contarles acá que nosotros seguimos en este mes con 2 charlas más. No sé, Gustavo, si tenías los dos propuestas que vienen. Creo que la otra es el 20 y algo de octubre. Y ok, sí, tenemos dos. El día 28 tenemos la experiencia municipal en la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, donde nos van a acompañar dos municipalidades del país, hablándonos un poquito cómo es su gestión y por qué ellos tienen esa responsabilidad compartida y muy diferente en esta gestión. Y creo que también nos va a acompañar ese mismo día una empresa que habla de cómo apoya precisamente a los municipios a la hora que hacemos los famosos raetones en todo el país, que lo hacemos en 4 oportunidades al año. Y el día 4 de noviembre, precisamente este tema que tocábamos hace un ratito brevemente sobre las baterías de litio, vamos a tratarlas ese día junto con la empresa precisamente que Joana comentaba, Fortec, que es la que tiene la empresa de tratamiento acá en Costa Rica. Y vamos a hablar también desde la óptica del Ministerio de Salud sobre el reglamento que para este tipo de baterías se está co-construyendo con el Ministerio de Ambiente y Energía y con otros ministerios del país. Entonces, están cordialmente invitados. Esperamos que realmente ese ciclo de charlas en esos temas tan relevantes para todos y cada uno de nosotros sea también compartido con otras personas más, que ustedes puedan tomar estos videos y los puedan facilitar a otros compañeros y otros colegas que ustedes consideren que es pertinente que conozcan de esos temas. A los compañeros del CEGIRE muy agradecidos también porque están acá, como siempre, dando su milla extra, como decimos nosotros, apoyando todo este esfuerzo país. Y a todos ustedes, de nuevo, reiterarles nuestro agradecimiento por estar acá. Los esperamos el día 28, si Dios lo permite, a las 9 de la mañana por Zoom. Y si no tuvieran el contacto, por favor, escríbanos el enlace de conexión para enviarles el mismo. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día y que sea muy exitoso el resto de la semana. Gracias y hasta luego. Muchísimas gracias, doña Olga, y a todos y todas que nos acompañaron el día de hoy. Vamos a enviarles vía correo la grabación de esta sesión, si no pudieron verla completa o si quisieran compartirla también.
Y en ese mismo correo estaremos enviando los links de registro para las siguientes 2 charlas. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día.